democracia sin mujeres. Qué duda cabe de la importancia de esa afirmación, sobre todo porque hay tantos lugares en el mundo donde las mujeres seguimos ausentes de tantos espacios. Personalmente tengo que comentar que en Chile también hemos estado trabajando en eso para avanzar no solamente en la integración del Congreso Nacional con ley de cuotas, que la impulsó precisamente la primera mujer presidenta de Chile, la presidenta Michelle Bachelet, y que nos ha permitido aumentar nuestra representación en el Parlamento, permitir que otras mujeres participen de espacios de poder político donde se toman decisiones, y que creo que es también muy importante destacarlo, considerando que hemos sido además tan pocas las mujeres que ocupamos cargos de poder. Yo soy la quinta mujer en asumir el rol de presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados en Chile en toda su historia, 200 años de república, y eso da cuenta de que hay espacios que han estado denegados para nosotras. Quiero ofrecer la palabra a quien quisiera poder hacer una pregunta. Nuestra embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali. Muy buenas tardes. Es que yo lamento, no he estado en todas las sesiones porque tenía, como se dice en Chile, otra pega, pero ya vine y escuché la de Julieta. Solo quería decir a Julieta, pues ya, es que a veces no son las mujeres médicos que faltan, no son las mujeres ingenieras que faltan, no, pero es que es una estructura de sociedad, cuando falta igual la voluntad política. Y aquí le digo, por ejemplo, nosotras, que yo estuve en el Congreso en el 2011, es que antes habían en el Congreso de Marruecos solo 2 mujeres, pero con la voluntad política de Su Majestad el Rey, pues se instaló la ley de cuotas. Por la voluntad de Su Majestad el Rey, pues nombró embajadoras. En 2016, cuando fui nombrada embajadora, fueron 20 mujeres de un solo golpe. También hace 2 años, por un consejo que reunió Su Majestad el Rey, dijo que ningún consejo regional, provincial y también nacional no puede ser legal si no tiene por lo menos el tercio de mujeres representadas, no en la lista, sino, y por lo cual depende siempre de la voluntad política y también el cambio cultural de la sociedad. Y esto cuando dices la academia, incluso con la academia, con los políticos, por ejemplo, y disculpen si hablo del modelo de Chile, tenemos academia, 4 o 5 universidades en el mejor ranking de Shanghái, etc. Y no salió ninguna mujer gobernadora electa de 22, y por lo que creo que es una cuestión y también de lo adquirido. Por ejemplo, tenemos la política de Estado. Cuando, por ejemplo, todos los avances que han, y fíjense que, por ejemplo, la ley del aborto por las 3 causales, los políticos, me acuerdo cuando estuve, casi no nos pusimos de acuerdo, pero por igual, por un decreto de real que salió de que las mujeres por las 3 causales hay esta necesidad del aborto, y esto fue también una decisión de alto nivel. Y en esto lo que tenemos nosotros, como digo, como ventaja, tenemos esta política de Estado. El 26 de septiembre del 2023, el rey mandó una carta al jefe de gobierno diciéndole que se hizo una reforma del Código de la Familia, y después de 20 años se ve que todavía los derechos de las mujeres siguen vulnerados en muchos sectores, y así pidió al jefe de gobierno de que se haya otra revisión para mejorar la condición de las mujeres. Igual se hizo una consulta popular en todo el pueblo, desde lo más bajo hasta lo más alto, y presentaron las conclusiones a Su Majestad el Rey, que también devolvió al Consejo de los Ulemas para que también salga pronto. Y por esto digo, si hay una voluntad política que no sea ni de gobierno de cambio, ni de derecha ni de izquierda, sino es una política de Estado. Si tenemos política de Estado, no retrocedemos. Si tenemos políticas de gobierno, pues cada uno lo hace según se le antoja. Ha sido más una reflexión que una pregunta. Y te felicito, Julieta. Gracias. Muchas gracias, querida embajadora, querida Kenza, por esta reflexión. ¿Quién mejor que usted, que ha sido representante, una gran representante del Reino de Marruecos en nuestro país, puede dar fe de la igualdad?
de cuotas, en este caso de la igualdad de género, también al servicio diplomático como Marruecos representa al mundo. Le vamos a ofrecer la palabra a la senadora Jimena Rincón. Muchas gracias. La verdad es que da gusto escucharlos en la presentación y sumándome a la reflexión de Kiensa, de nuestra embajadora en Chile, y escuchando y habiendo trabajado tanto con Teresa Valdés en tantas historias, ¿no? Y modificaciones que hicimos, el tema de la ley de cuotas en su minuto, la interrupción del embarazo en 3 causales que me tocó como ministra SECPRES redactar junto a la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, y escuchar a Julieta y la presentación del profesor, uno dice, bueno, claramente la voluntad marca los tiempos. Cuando partíamos con Tere y ella hablaba del encuentro de Beijing, yo no fui en esa época, era más chica, no calificaba. Obviamente los desafíos eran otros. Luego está lo que plantea Julieta. Y entonces mi pregunta a los 3 sería, con el contexto actual, con las transformaciones que vive el mundo, donde ya no se discute que para que existan mejores sistemas se necesita a hombres y mujeres y necesitamos un feminismo positivo, ¿no? Donde hay igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué cosas creen ustedes en su realidad, en su contexto, en su mundo, debieran hacerse para perfeccionar la democracia pensando en este feminismo en donde hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué cosas faltan? ¿Qué cosas harían? Si tuvieran que determinar una de las prioridades, ¿cuáles serían? Porque hoy día ya no es que las mujeres estén presentes, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Cuando uno mira los indicadores en Chile y la ley de cuotas, yo creo que importó. Quizás nos tendríamos que cuestionar que no se venza en la próxima elección y la mantengamos, que es un desafío. No se discute que la mujer pueda presidir la Cámara. Carol Cariola la preside, o el Senado lo he presidido yo y otras mujeres, lo han presidido otras mujeres en la Cámara. ¿Qué cosas creen ustedes debiéramos hacer para lograr mejores niveles de desarrollo, de equidad y con ello lograr democracia? Gracias, senadora. No sé, quizás una palabra más para que puedan responder nuestros panelistas. Sí. Perdón. 2 entonces, una acá y allá. Merci. Merci. Moi, je voudrais quand même insister sur ce qui a été évoqué par notre chère ambassadrice, qui est très important, à savoir comment la volonté politique, parfois, en saisissant l'essence de l'histoire et en saisissant aussi les grandes transformations de la société, répond. Ça, je crois que c'est très important et ça a été le cas dans notre... Perdón, disculpe. Es que no hay traducción bon? al español. ¿Ça va? Sí, ahora sí. Ahora sí, moi, je voulais insister sur une idée qui a été évoquée par Madame l'ambassadrice et qui est très importante. Parfois, dans l'histoire des sociétés, la volonté politique, lorsqu'elle est capable de saisir le sens du changement, le sens du progrès, et surtout en ce qui concerne la situation de la femme, elle peut être un catalyseur quand même de changement, et c'est notre cas au Maroc. Le Maroc, il a 69 ans d'indépendance. De 1956, la date de l'indépendance, jusqu'à 2002, il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne le statut, ce qu'on appelle le statut personnel, et qui codifie un peu la situation de la femme au niveau de la loi. Et pendant toute cette période, il y a eu quand même des revendications pour changer. Il a fallu évidemment l'importance qu'a joué la société civile, une vibrante société civile au Maroc, et qui a commencé dès les années 70, tout en traversant
la décennie de 80 pour arriver justement jusqu'à 2002, il y a eu le changement. Et comment il s'était opéré ce changement? Parce que notre société, il y a des forces quand même contradictoires aussi. Il y a ce qu'on appelle les modernistes, il y a ceux qui veulent retourner au texte religieux et qui en font une lecture un peu qui n'est pas favorable parfois à l'émancipation de la femme. Donc, comment jouer avec toutes ces contradictions de la société? Et c'est là où la volonté politique quand même de Sa Majesté a été clairvoyante. Avant 2003, c'est-à-dire 3 ans après, parce que moi j'étais une actrice dans ce mouvement, parce que j'ai été nommée par Sa Majesté dans une commission qui devait siéger pour évidemment proposer un code de la famille nouveau, c'est celui de 2003, et on était 3 femmes et le reste, c'est-à-dire on était 15 membres et le reste c'est des hommes de religion, des religieux, enfin qui n'étaient pas pour évidemment tout ce qu'on demandait comme femmes. Et pourtant c'est la volonté politique qui a tranché. C'est-à-dire que Sa Majesté a voulu faire ce pas. Et évidemment, après 2003, il y a eu le code, il y a eu l'application du code, ont émergé quelques d'autres problèmes. Peut-être qu'on n'a pas résolu tous les problèmes dans ce code. Par exemple, la garde des enfants, qui va garder les enfants, parce que ça a posé des problèmes. L'application aussi de la loi. Et encore une fois, on fait appel, évidemment, à une autre réforme. Donc, on attend, j'espère qu'elle atterrira peut-être au Parlement, bientôt certainement, où elle sera promulguée. Et on espère quand même qu'elle dépassera toutes les problématiques qui ont été soulevées. Donc, juste pour dire que parfois, la volonté politique est un catalyseur. Parce que les forces de la société, elles ne sont pas les mêmes. Il y a des forces contradictoires. Et je vous remercie. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí. Por favor. Por favor, nuestro amigo periodista. Hola, buenas tardes, es un placer estar con ustedes aquí. Bueno, recibirles y bueno, soy Tawfiq Slimani, periodista, doctorando y un gran admirador de América Latina y de Chile también, de su cultura, su literatura y todo. Bueno, es una interactuación con Julieta, es una muy buena ponencia porque invita a la reflexión, eso es lo más importante. Pero no es una crítica, sino una interactuación. ¿Cómo podemos, por ejemplo, superar la victimización? No podemos siempre centrar nuestro discurso en las mujeres, porque para mí hay una plena igualdad. Doy un ejemplo. Ahora al ver el panorama latinoamericano, ves, por ejemplo, la presidenta del Parlasur, es argentina, es la presidenta. Aquí tenemos la presidenta del Congreso de Chile, es la presidenta. La senadora, también tenemos la expresidenta del Parlamento Centroamericano, que es Silvia. Es decir, también nuestra embajadora en Chile es mi profesora Kenzal Ghali también. Nuestra embajadora en París es mujer. Es decir, me preocupa esto porque a veces tenemos que entender un poco el feminismo, porque insistir en el feminismo puede desviarnos de la democratización. Para mí tenemos que superar esto. Yo creo que en Chile, tanto en Chile como en Marruecos, hay una presencia de las mujeres. Y también en esta sala hay muchísimas mujeres. Bueno, tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo darles más protagonismo. Pero yo creo en cuanto a la igualdad, hoy por hoy las mujeres se imponen. Por ejemplo, la asociación de periodistas hispanistas que tenemos aquí en Marruecos, tenemos más periodistas hispanistas que periodistas, que hombres. Es decir, esto hay una revolución también en Marruecos. Eso quería subrayar nada más, porque a mí me preocupa esto
de la victimización y dar más importancia al feminismo. Yo creo que ahora la mujer ya se ha impuesto y muchísimas gracias. Es una interactuación nada más, ¿no? Vale. Muchas gracias además a nuestro amigo periodista que nos ha estado además haciendo entrevistas a toda la delegación chilena. Ahí vamos a estar muy pendientes de difundir. Bueno, vamos a dar espacio a las respuestas y aprovechando la circunstancia que tengo que cederle la palabra nuevamente al profesor Ahmed Abadi. Encontré muy interesante su ponencia. Tenemos claro y lo valoramos, creo que es digno de destacar cómo Marruecos, siendo un país que profesa mayoritariamente la religión islámica, ha avanzado mucho en reconocimiento de derechos de las mujeres. Lo que decía nuestra embajadora Kenza Al-Baghi, en el sentido de las cuotas, la representación política, lo que señalaba usted del código de familia, la tuición de los hijos, cómo se ha avanzado hacia la plena igualdad. Y entendí de su ponencia, corríjame si estoy equivocado, que quizás lo que ha habido en otros países que profesan la religión musulmana del Islam es quizá una tergiversación de el islamismo, ¿no? Respecto al trato hacia las mujeres. Hemos visto en otros países como, por ejemplo, se ha impedido que mujeres puedan estudiar carreras universitarias relacionadas con el área de la salud, por ejemplo, como medicina, enfermeras, y otros, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Será porque no hay una única autoridad religiosa del Islam, como pasa a contrario sensu con la religión católica, que tenemos el Papa en Roma que fija la doctrina, lo mismo en otras religiones? ¿A qué se debe eso que yo entendí puede ser una tergiversación de la interpretación del Islam en relación al trato hacia las mujeres? Por favor, Kenza me va a rectificar ahora. No, es que normalmente se equivocan porque el Islam no que es la causa del subdesarrollo que tiene la sociedad, son prácticas culturales. Tú ves, por ejemplo, en el mundo islámico, somos países que profesamos el Islam. Por ejemplo, en la época del profeta mismo, hace 14 siglos que las mujeres pueden divorciar. En países hacia el momento, así como 5 o 10 años ya, esto nosotros lo teníamos hace 14 siglos. Por ejemplo, incluso la mujer, ella puede divorciar, y esto lo tenemos en las prácticas. Si una mujer quiere divorciar y lo hace en el acta del matrimonio, también puede ser. Lo que está subdesarrollando a las mujeres son las prácticas societales, machistas, patriarcales. Si, por ejemplo, usted ve el mundo islámico, ve, como por ejemplo está viendo en Marruecos, es un país abierto, tolerante. Puede haber otra posición, otra postura, por lo cual la religión es inocente del atraso de las mujeres, sino son las prácticas machistas de la sociedad. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, estimada embajadora. Usted siempre con esa claridad. Ahora le vamos a hacer la misma pregunta al profesor Abadi como doctor en estudios islámicos. Por favor, profesor. Merci infiniment, Monsieur le Président. Pour ce qui est de votre question, je vais commencer avec votre question, puis je passe à votre interpellation, Madame la Présidente. L'islam est certes, comme les autres religions abrahamiques, d'abord un texte révélé. Mais c'est un texte révélé à l'homme, avec H majuscule, c'est-à-dire homme et femme. Et ce texte a été implémenté dans un contexte.
qui est le contexte premier où la première implémentation avait eu lieu. Et donc si on comprend le texte sans pour autant s'atteler pour déceler les passerelles vers le contexte, on ne va pas comprendre l'esprit de ces textes et l'esprit des lois qui ont généré de ces textes-là. Et c'est pour ceci que le Royaume du Maroc est chanceux d'avoir choisi le rite malikite, qui est bien sûr un rite qui nous a mis à la page de ce qui s'était passé en premier chef, parce que c'est un rite qui s'était développé à Médine, et Médine fut le premier contexte où le texte fut appliqué. Et donc la grille de lisibilité qui est offerte par le biais de ce rite malikite est une grille bien ample, parce que les lois sont lues en fonction des personnes et des lieux et des contextes où elles étaient implémentées, les personnes qui ont implémenté ces lois. Ce qui a offert l'opportunité de développer une science ici, dans ces lieux-là, au Royaume du Maroc, qui était aussi partie intégrante de l'Europe, via les Almoravides, via les Almohades, et où cette science, qui s'appelle science des maqasid sharia, les finalités des lois, l'esprit des lois, et donc on ne lit pas le texte sans opérer la jonction avec le contexte, mais on lit le texte tout en essayant de comprendre quelles sont les finalités. Les finalités sont en nombre de 6. Préserver la vie de l'homme, H majuscule, homme et femme, préserver la dignité, préserver la moralité, préserver la continuité de l'espèce, préserver la rationalité, la raison, et préserver la propriété. Et donc ce sont les 6 piliers selon lesquels l'implémentation de la loi s'opère. Et cette approche en fonction de finalité nous a permis une flexibilité, nous a permis une action bien lucide qui vise ce qu'on appelle en arabe al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt des hommes et des femmes, l'intérêt des générations présentes et l'intérêt des générations futures. Aussi, ici au Royaume du Maroc, on fait le discernement bien clair et saillant entre 2 portes d'entrée à la religiosité. La première porte, c'est la portée de la majesté. Licite, illicite, fait, ne fait pas, permis, n'est pas permis, juste, faux. C'est une porte importante, mais il y a la porte de la beauté. La porte de la beauté qui a bien sûr son ancrage dans le bien-être des êtres humains. Et le choix, ici au Royaume du Maroc, de cet arôme, saveur, soufi dans la religiosité, a permis cet empruntement de la porte de beauté en parallèle avec la porte de majesté. C'est ce qui donne un petit peu la spécificité de la religiosité ici au Royaume du Maroc. Et puis je termine, en réponse à votre question, par le fait de dire que la religion est is a construct. C'est une structure qui a une ingénierie, qui a une architecture. Et donc si on ne comprend pas cette architecture, cette ingénierie, et qu'on appréhende le fait religieux, la vie religieuse, l'implémentation des lois, sans avoir une idée de cette ingénierie pour mettre les choses en place, on va rater le coche. Comme si on voulait reconstruire un puzzle sans avoir l'image qui nous permet de reconstruire le puzzle. Et c'est pour ceci que les études en exégèse, ici au Royaume du Maroc, ont été des études qui ont voulu reconstruire cette ingénierie avant de plonger dans la dimension d'implémentation. C'est un petit peu ce qui offre cette spécificité en matière d'implémentation des textes. Pour ce qui est de votre interpellation, la société ici au Royaume du Maroc, on s'attelle à la percevoir en sa granularité. On ne perçoit pas la société en tant que bloc. Sir Thomas Hobbes, en 1651, parlait du Léviathan. Et le Léviathan était la société et qui avait ses caractéristiques. La société ne nous ressemble pas physiquement. Elle a des oreilles, mais les oreilles de la société ne sont pas nos oreilles à nous, comme nos oreilles. Elle a des yeux, la société, mais ce ne sont pas des yeux qui ressemblent à nos yeux. Elle a une raison, un rationnel,
mais ce n'est pas une raison irrationnelle qui ressemble aux nôtres. Et donc, il faut toujours approcher la société en nous représentant la genèse de cette société, l'histoire de cette société, les identités, parce que ce sont des identités diverses, telles que c'est le cas ici au Royaume du Maroc, pour comprendre les battements de cœur de cette société et raisonner avec. La société n'est pas un monolithe, c'est l'enfance, c'est la famille, c'est les adolescents, c'est la jeunesse, c'est les inspirateurs de la société, c'est les artistes qui écrivent des textes de chansons qui influencent, ce sont les influenceurs, ce sont les modérateurs, les organisateurs. Et donc, à chacune de ces franges, son langage. Si on ne fait pas attention à cette granularité et qu'on insiste à appréhender la société comme étant un bloc, eh bien, cette société ne va pas nous entendre. Et l'influence qu'on veut ne va pas avoir lieu. Je termine par dire que ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans ma présentation, qui était la dimension perceptionnelle et l'influence des matrices culturelles qui viennent comme ce qu'une rivière ramène avec elle en termes de minéraux, en termes de tout ce qui arrive avec l'eau. Si on ne fait pas attention, on va être rattrapé par des représentations culturelles qui n'ont plus la validité. Je ne parle pas de la religion, je parle de la culture, je parle de la dimension traditionnelle. Ces dimensions-là vont réfractionner notre approche et notre manière d'instruire nos problèmes qui sont existentiels et qui sont actuels. Et c'est pour ceci qu'on a besoin de filtres pour essayer de comprendre quelle est la part de la religiosité en tant qu'une stabilité, un paramètre, une variable lourde, une stabilité, mais quelle est l'influence de ces matrices interprétationnelles sur notre approche des textes religieux. Et c'est ce que le Royaume du Maroc s'est toujours attelé d'assurer pour bien faire la part des choses. Merci. Muchas gracias, profesor Hamed Abadi, por la reflexión y por la información además que nos permite tener mayor conocimiento, sobre todo desde Chile, en relación a ámbitos que no solo involucran elementos culturales, sino que también decisiones políticas. Como decía Julieta, lo personal también es político. Le vamos a entregar la palabra para responder algunas de las preguntas planteadas a Teresa Valdés. Primero agradecer, felicitar este diálogo, escuchar a Mehdi y también escuchar a nuestra Kenza, porque el liderazgo es fundamental y porque, como muy bien decía Rama, son las mujeres, y por eso digo, todo parte desde la movilización de las mujeres, las que empujamos y presionamos y conseguimos la voluntad política. La voluntad política no es de arriba hacia abajo, viene desde las raíces y eso es el movimiento de mujeres. Las mujeres empujamos y hemos empujado mucho. En relación a la pregunta de nuestra querida Jimena Rincón, con quien hemos participado en muchos de estos procesos de mejorar los derechos de las mujeres, quedan varias cosas. Uno es que los derechos lleguen a todas las mujeres. Las mujeres vivimos realidades muy diferentes, tenemos situaciones, la desigualdad, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades culturales, desigualdades por razones, digamos, del lugar de residencia, de pertenencia a pueblo originario, por distintas razones. Entonces, tenemos buenos promedios, cifras, digamos, que dicen que sí hemos alcanzado, pero hay grupos muy grandes que quedan atrás. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, que las leyes sean para todas, efectivamente para todas. En segundo lugar, hay temas y esto tiene que ver con la pregunta por la victimización o no victimización. La realidad de la violencia contra las mujeres es muy
brutal. Entonces es bien difícil decir no se victimicen cuando 2 de cada 5 mujeres en Chile declaran que sufren violencia. Entonces es un tema prioritario, no es que haya un interés de victimizarse, hay un interés de transformar esa realidad y se transforma a través de liderazgos y se transforma a través de movimientos que a veces parecen muy radicales, pero lo que están planteando es que eso es inaceptable. La violencia contra las mujeres es por el hecho de ser mujeres. Cuando vemos en salud pública, ¿no es cierto?, la cantidad de mujeres atendidas por razones de violencia, no es porque les cayó un ladrillo encima de la cabeza, un macetero, o porque se enfermaron, no, hay alguien que ha ejercido violencia. Entonces, por eso sigue siendo un nodo fundamental. Y el otro nudo que es muy importante, que yo lo mencioné, esta injusticia en la repartición de las tareas. O sea, esta sobrecarga hacia las mujeres de las llamadas tareas de cuidado. Cuando las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo, todas las tareas de cuidado siguen estando a cargo de las mujeres y eso tiene tremendas consecuencias. Entonces ese es un plano en el que efectivamente en Chile estamos trabajando en esa perspectiva, pero es otro de los grandes desafíos. Después yo diría que los cuidados, la violencia, la desigualdad en general, la educación sexual integral, Julieta lo hizo muy bien porque efectivamente mostró cómo los distintos grupos y segmentos y movimientos van mostrando necesidades. Hay distintos grupos con distintas necesidades. Entonces yo diría que principalmente eso vamos avanzando en la medida en que vamos generando estas alianzas. Me gustó mucho también, comparto lo que dice Julieta, digamos, son las alianzas entre los distintos actores los que nos permiten ir avanzando y sin duda que la democracia se valida y se muestra según sus indicadores, digamos, de igualdad y de participación de las mujeres. Eso está visto universalmente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Teresa Valdés y finalmente le vamos a ofrecer la palabra a Julieta Martínez para que pueda contestar también las preguntas. Julieta. ¿Se escucha ahí? Sí, muchas gracias. Voy a partir al final con... siempre dice muchas gracias por venir, por comentar. Creo que es una conversación que he tenido en Chile con amigos, con familia, con muchas personas, la verdad. Es un tema amplio, tal vez no le pueda dar la respuesta completa, pero sí lo puedo abordar desde el área que trabajo y creo que tal vez pueda hacerle sentido lo que voy a mencionar. Volvamos al tema de la educación, ya que trabajo en el tema de la educación. Hoy en día, toda niño y niña debería tener acceso a la educación, acceso a la universidad, a formarse, a construir una carrera profesional, a independizarse económicamente, un ciclo del que hemos escuchado y también, obviamente, estoy muy contenta de vivir en la generación en la que vivo, con la posibilidad de ver a la diputada Carla Cariola en la posición en la que está, en ver tantas senadoras, en avanzar en materia de derechos. Pero cuando un poco lo que decimos en Chile es ponerle una lupa morada, te das cuenta de que, claro, hoy todo niño y niña tiene acceso a la educación, pero el 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen mujeres. Entonces la niña va a la escuela y, perdona, después de 2 o 4 horas de estar en la escuela la tienen que retirar porque tiene que hacerse cargo del hermanito que está enfermo. Perdón, hoy no puedes ir a la escuela, te tienes que hacer cargo de tus abuelos. Perdona, no puedes estudiar ahora, te tienes que hacer cargo de los platos. ¿Lavaste? Después puedes terminar con lo resto. Eso es algo que pasa todos los días. Efectivamente tienen acceso a la educación, tienen acceso a la universidad, pero no tienen la misma cantidad de tiempo y no están la misma cantidad distribuida de obligaciones. Hoy en día también abordo mucho el tema, estudio mucho temas de mitigación, adaptación, resiliencia climática. Y claro, el cambio climático hoy en día nos afecta a todas las personas, sin duda alguna, lo estamos viendo, sobre todo al sur global, es una conversación que se tiene mucho en conferencias de cambio climático. Oye, ¿y por qué el 80% de los migrantes climáticos son mujeres y niñas? ¿Por qué las mujeres tienen 14 veces más posibilidades de morir en un desastre natural? Entonces empieza natural. De hecho, se hizo un estudio aquí en África y se dio cuenta de algo tan simple: a las mujeres no les enseñan a nadar. Se inunda su territorio y se mueren ahogadas. Es que no es necesario, si total pasan todo el día en la casa. Pero en teoría
tenemos la misma materia de derecho relativamente escrito en papel, ¿no? Es un tema que creo que lo abordo así porque creo que es importante tal vez ver que se está avanzando mucho, hay que celebrar los avances, pero hay que ver los detalles, tal vez como se podría decir las letras pequeñitas en cada avance y cada proceso que se lleva adelante. Ver lo que está pasando en Corea del Sur. O sea, no sé si han escuchado el movimiento 4B, un grupo de mujeres que está tan cansada de no tener una vida digna que decidieron, o sea, personalmente no casarse, no tener hijos, no tener relaciones y no tener contacto con hombres hasta que les permitan tener una vida justa, una vida en igualdad. Y no es algo así, y no viene desde el, es que odio a los hombres. No, viene desde la desesperación. Desde la desesperación de poder tener ese derecho básico, de sentirse tranquila. Porque creo que de eso trata, creo que eso es lo que más he aprendido con el paso del tiempo. Yo no quiero vivir empoderada y valiente, quiero vivir tranquila y libre, sin tener ese tipo de miedos que hoy en día afectan a la sociedad, que creo que es muy importante hoy en día abordar este tema. Y volviendo a la pregunta y muy cortito de la senadora, no sé si yo, un artículo que salió hace poco de The Economist, que abordaba que nunca antes en la historia como moderna había existido una brecha tan importante ideológica entre hombres y mujeres. Y se fueron haciendo distintas preguntas acerca de cómo identifican los problemas que hoy en día afectan a la sociedad y cómo se ven hoy en día, cuál es su rol como ciudadano, etc. Y hubo dos cosas que aumentaron: esa brecha y la cantidad de jóvenes que hoy dicen estoy de acuerdo con vivir en una dictadura con tal de que la economía de mi país funcione. No sé cómo se sienten con ese número, pero a mí me aterra profundamente. Y es un tema que tenemos que abordar. En el fondo, hoy en día, sobre todo con el acceso a las redes sociales, lo que uno consume, con el algoritmo, es entrar a TikTok y ese tipo de contenido que hoy está presente en la sociedad. Entonces creo que un tema muy importante es abordar el feminismo desde la interseccionalidad, entender que hay problemas que se interseccionan, que de nuevo, un poco lo que decía antes, algunas veces la crisis climática tiene grupos que son particularmente vulnerables y se tienen que abordar como tal para tener soluciones que no deje a nadie atrás. Yo creo que sería principalmente eso lo que puedo entregar. Gracias. Bueno, muchas gracias al panel. Ha sido muy interesante esta discusión y conocer para nosotros más de la cultura marroquí, que venimos tan lejos, ¿no? Y tenía razón nuestra embajadora respecto a lo que dijo. Tal vez Marruecos tuvo ley de divorcio antes que Chile. Chile recién tuvo ley de divorcio el año 2005. Entonces, tenemos mucho que aprender también de Marruecos. Bueno, muchas gracias a todos quienes integraron esta sesión temática número 10 de promoción de la tolerancia y la igualdad de género, una oportunidad para el futuro de la humanidad. Al profesor Ahmed Abadi le tenemos un pequeño regalo también, un pequeño presente. Sí, por favor. Sí. Thank you very much, Professor. Please. Thank you. Gracias. Bueno, damos las gracias entonces. Vamos a dar paso al próximo panel. Agradecer a los expositores, a las expositoras. Quedan muchos desafíos por delante y tal como se dijo acá, no hay democracia sin mujeres, tampoco hay futuro sin nosotras. Muchas gracias y sigamos reflexionando sobre esto.